Bienvenidos a la segunda parte de las primeras preguntas importantes en la Biblia. En nuestro primer video vimos un esquema general de la importancia de las preguntas en la Biblia, de la importancia de las preguntas en cualquier tipo de relación y en nuestro caso para conocer a Cristo. Vamos a ver las 7 preguntas primeras importantes en la Biblia. La primera pregunta hecha en la Biblia, la primera pregunta de Dios en la Biblia, la primera pregunta que el hombre hace en la Biblia, la primera pregunta que hay entre la humanidad, la primera pregunta del Nuevo Testamento que aparece registrada en los Evangelios, la primera pregunta que se le hace a la iglesia después de que Cristo resucita y la primera pregunta del fin de los tiempos escatológicos en Apocalipsis 5:2. En esta ocasión, en este video, vamos a ver las primeras 2 preguntas. Primera pregunta hecha en la Biblia en Génesis 3:1. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Esta pregunta, la primera pregunta registrada en la escritura, la hace Satanás, la hace el diablo cuando está tentando a Eva. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la segunda pregunta es la primera pregunta que hace Dios en la Biblia. En Génesis 3:9, después de que el hombre ha pecado y Dios le busca cuando el hombre se esconde. ¿Dónde estás tú? La primera pregunta, profundizando sobre ella, nuestro enemigo es Satanás y nos hace preguntas ¿para qué? Él las hace para entablar una relación con nosotros, una relación destructiva y alejarnos de Dios. Hace pregunta para hacernos dudar del amor y la provisión de Dios, así como le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol, cuando la orden de Dios había sido únicamente guardarse del árbol de la ciencia del bien y del mal, y todo lo demás estaban a disposición de Adán y Eva. Pero Satanás tergiversa todo, y él falsea la palabra y la verdad de Dios, que es para nuestro bien, que es para nuestro beneficio, porque Dios sabe lo que nos conviene. En Juan 8:44, el Señor está hablando con los fariseos, les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, ustedes hacen las obras de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y es mentiroso porque él es padre de mentira, y cuando él habla mentira es lo que él tiene, es de lo suyo, y él ha sido desde siempre padre de mentira, engañador, y es lo que hace continuamente con nosotros, con los seres humanos, engañándonos para apartarnos de la verdad de Dios. Nos engaña aún a través del sistema religioso. Miremos el sistema popular general de supuestamente cristiandad a nivel del mundo, que parte desde Roma, desde el Vaticano, y que está lleno de tantas mentiras, de tergiversaciones de las escrituras, de más hacerle caso a palabras humanas, concilios humanos, al Papa, que muchas veces aún entre papa a papa se contradicen, de concilio a concilio se contradicen, pero la palabra de Dios permanece en verdad para siempre. Por eso, aún si usted es católico o amigo católico, la exhortación es: busque a Jesucristo en espíritu y en verdad a través de la escritura y de la palabra de Dios que no cambie. En 2 Corintios 11:3-4, precisamente reflejando esta verdad acerca de Satanás, dice que el apóstol Pablo estaba exhortando a los corintios diciendo que temía que así como Eva fue engañada en el jardín, también ellos fueran engañados por la astucia de Satanás, por la astucia del enemigo, y que prestarían entonces atención a todo tipo de doctrina, a todo tipo de evangelio, y no discerniendo verdaderamente cuál es la verdad y dejándose llevar por el engaño, porque Satanás es astuto para engañar. Y dentro de este mismo contexto de 2 Corintios 11, allí finalizando hacia los versículos 14, es donde dice que él se disfraza como ángel de luz, y por lo tanto no es de extrañarse que sus ministros, los siervos de Satanás, se disfracen como siervos de justicia, como ministros de justicia. Por eso ahorita también polula mucho el engaño y la apostasía, y cualquiera que no está experimentado en la verdad de la palabra de Dios puede creer que todo es lo mismo, que los testigos de Jehová es lo mismo, que los mormones son lo mismo, que las doctrinas del Vaticano son lo mismo, cuando la palabra del Señor es una, pura y verdadera, y es lo que el Señor ha revelado, que da gloria únicamente a Jesucristo, que exalta a Dios, al Señor Todopoderoso. Por eso Satanás nos hace esta pregunta: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Ahora en Zacarías 3:2 viene cuando el Señor le dice a Satanás: Jehová te reprenda, Satanás.
porque es el Señor el que reprende al diablo, y es por eso que nos debemos someter a Dios para que sea Satanás huyendo. Y es el Señor el que toma entonces y salva, así como en Zacarías 3:2 está el contexto del sumo sacerdote Josué, y es el Señor quien como un tizón en medio del incendio lo salva. Aunque Satanás lo quería acusar para condenación, el Señor lo salva. También en Judas versículo 9 nos habla acerca de Miguel, que dice que grande en poder, en autoridad, él, un arcángel, no se atrevió a proferir juicio alguno contra Satanás, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Así nosotros debemos aprender a someternos a Dios para que el Señor lo reprenda. Y en dado caso que expresemos con nuestra voz, también debe ser lo mismo que dijo Miguel, y en el nombre de Cristo Jesús decir: el Señor te reprenda, que Jesucristo te reprenda, Satanás. Apártate de mí, Satanás, en el nombre de Cristo Jesús. Es lo que Dios nos ha ordenado a través de su palabra, y es la autoridad que tenemos en el nombre de Cristo Jesús por la llenura del Espíritu Santo para resistir a Satanás y que él huya de nosotros. Resistirle por medio de la palabra de Dios, por medio de estar sometidos nosotros a Dios en humildad, reconociendo que somos débiles. No es como muchos engañados hoy también pretenden pisar a Satanás, pretenden atar a Satanás y se la pasan atándolo y pisándolo, y él vuelve y se levanta, vuelve y se desencadena, y a la larga nunca lo han encadenado y nunca lo han pisado, porque esa no fue autoridad dada por Dios a nosotros. Es el Señor el que lo reprende, y es finalmente el Señor el que lo va a atar para ponerlo allí en las prisiones del infierno hasta que se cumpla el tiempo, y después echarlo al lago de fuego. Lea las Escrituras. Nosotros solamente debemos someternos a Dios y Él huirá de nosotros. Someternos en la palabra, llenarnos con la armadura de Dios para hacer frente a los ataques de Satanás con la verdad de Dios, con la presencia de Dios, con la justicia de Dios, con la palabra de Dios, y expresando: el Señor te reprenda, y nosotros resistirlo y saber que Él huye por la presencia de Dios y la reprensión de Dios hacia Él.